La sala olía a roble viejo y a un vino caro que jamás me habría atrevido a pedir por mi cuenta. Las luces eran tenues, creando un ambiente de intimidad tensa. Me puse la mano en el bajo de la espalda, donde sentía el contacto constante y tranquilizador de la mano de Carlos, y sonreí a Luis. El capitán, como lo había llamado Carlos antes, me miraba con una intensidad que me helaba la sangre, pero su sonrisa era cálida. Así que eres diseñadora, ¿no? Creas espacios bonitos, dijo Luis, con una voz rasposa pero amable. Tenía canas en las sienes y una cicatriz cruzándole la ceja izquierda. Más viejo que Carlos, sí, quizás unos 10 años. Intento hacerlos funcionales, sobre todo. Le corregí suavemente, sintiendo la mirada de Carlos sobre mí, una mezcla de orgullo y expectación. Mi corazón me latía un poco más rápido de lo normal. Es curioso, el cuerpo reacciona a estas cosas antes que la mente. Se sentía como una prueba, como una evaluación. Y, sinceramente, la situación era bastante absurda. No sé, ¿vosotros qué habríais hecho? La belleza es subjetiva, don Luis. Un buen diseño sirve a un propósito. Continué, tratando de mantener mi voz firme, como me había aconsejado Carlos. Me han dicho que le encantan las plantas. Tengo un cliente ahora mismo con un jardín vertical que le fascinaría. Luis sonrió un poco más, asintiendo lentamente. Una respuesta inteligente. ¿Y sabes a qué nos dedicamos? ¿A qué se dedica Carlos? Me aclaré la garganta, mis ojos fijos en los suyos. No parpadeé. Sé que tienen sus reglas, sí, y que protegen a su gente. Sé que hay límites que no cruzan. Hice una pausa, la voz aún más serena de lo que sentía. Eso es suficiente para mí. Me acuerdo de la noche en que me lo dijo Carlos. Llevábamos 3 semanas saliendo. Estábamos en mi antiguo apartamento de la Malagueta. Esa noche me había negado a ir al suyo. Él me miraba desde el sofá, yo desde mi balcón, mirando el mar. Tenemos que hablar, María. Y empezó a decirme cosas, lento, con una seriedad que nunca le había visto. Que su negocio no era solo inmobiliaria, que su familia llevaba generaciones involucrada en otras operaciones, cosas que existían en zonas grises legales. Se me atragantó el aliento. ¿Mafia? La palabra me rebotaba en la cabeza. Yo solo había conocido a gente peligrosa en las películas. Él dijo que era una palabra dramática, pero que sí, que básicamente era eso. Silencio. Él me miraba, esperando que huyera, que gritara, que me lanzara sobre él en plan chica mala, como si me lo hubiera creído en plan fantasía. Pero no. Volviendo a Luis, él no pareció satisfecho con mi respuesta. ¿Y si deja de ser suficiente? Si ves algo que te haga cambiar de opinión, entonces me ocuparé de ello cuando ocurra. Respondí, sin romper el contacto visual. Pero Carlos me dijo la verdad desde el principio. Elegí quedarme, sabiendo lo que sé. Luis desvió la mirada hacia Carlos, que estaba sentado a mi lado, y le dedicó una pequeña, casi imperceptible, sonrisa de aprobación. Es fuerte. Quédatela. Es mi intención, respondió Carlos, su voz firme, la mano apretando suavemente mi espalda, una señal para mí de que había pasado la prueba, al menos por ahora. Pero ¿cómo había llegado hasta aquí? Yo, María Ruiz, de un pueblo pequeño de Galicia, hija de un ferretero y una maestra de jardín de infancia, sentada en una mesa con señores de la mafia en Málaga. La verdad es que fue por un error estúpido. Mi vida, antes de esto, era normal, aburrida incluso, si te soy sincera. Después de una ruptura sentimental que me dejó el corazón hecho añicos, cogí mis pocos ahorros, hice las maletas y aterricé en Málaga.
Lo que más extrañaba de Galicia no era la gente, ni el acento, ni siquiera mi casa. Era el espacio. Allí podías respirar sin sentir que te estaban vendiendo algo constantemente. Aquí, en Málaga, todo competía por tu atención, pero también me encantaba. Era la ciudad que me dio mi primer gran cliente, la dueña de un hotel boutique en Puerto Banús, que confió en mí sin apenas un portafolio. Confío en tu visión, me dijo. Nadie me había dicho eso nunca. Y 6 meses después, su hotel salía en Architectural Digest. Fue mi confirmación de que había tomado la decisión correcta. A veces, cuando no podía dormir, me acordaba de mi padre. Siempre me decía, no te fíes de nadie que suene demasiado bien. Lo decía por los vendedores ambulantes del mercado de los domingos, esos que te juraban que un perfume de imitación era el original. Pero ahora lo entendía de otra manera. El glamour de Málaga, las promesas de una vida diferente, todo sonaba demasiado perfecto. Y la perfección no existe. Eso lo había aprendido. Aquella confianza, mi padre me la había enseñado de una forma distinta. Era confiar en lo tangible, en lo que se puede arreglar con unas herramientas. En cambio, en esta nueva vida, las herramientas eran otras. La intuición, la capacidad de leer entre líneas y quizás un poco de locura. Todo empezó con una reserva de cena. Tenía que organizar una cena para mi amigo Carlos Martínez. Llevábamos 3 años diciéndonos que nos veríamos, y por fin lo había convencido de venir a Málaga. Le había mandado un mensaje. Llevas diciendo pronto desde que me mudé. Estoy haciendo reservas. Vienes. Fin de la discusión. Me había respondido con 3 emojis de risa y una captura de pantalla del billete de avión. Así que ahí estaba yo, una tarde de jueves, en mi estudio del Soho malagueño, rodeada de muestras de tela y mood boards, escribiendo un correo electrónico que seguramente era demasiado entusiasta para una simple invitación a cenar. Pero bueno, no había visto a Carlos desde la graduación y tenía muchísimas opiniones sobre todos los restaurantes de Málaga que quería compartir con él. Fui a mis contactos, escribí Carlos en la barra de búsqueda. Aparecieron 2 resultados, Carlos M. y Carlos Finti. Hice clic en el primero sin mirar el apellido, porque ya iba tarde a una cita, y mi cerebro estaba medio ocupado con el proveedor de telas que me había vuelto a enviar el tono equivocado de marfil. ¿En serio? ¿Tan difícil es conseguir el mismo color? Escribí el correo en unos 90 segundos. Asunto. Por fin vienes de visita, Carlos. No puedo creer que por fin vengas a Málaga. He hecho reservas en el cielo de Málaga, viernes a las 8 de la noche. Terraza con vistas al mar. Te encantará. Luego unas copas en el bar de copas de la Alameda principal. Tengo tantas cosas que enseñarte. Ha pasado demasiado tiempo. Ponte guapo. El cielo tiene código de vestimenta. No puedo esperar. María PD, mi nuevo apartamento tiene una habitación de invitados por si la necesitas. Le di a enviar a las 3:47 p.m., agarré mi café y me fui a la visita de obra en El Palo, donde una clienta quería convertir un salón perfectamente bueno en algo que ella seguía llamando Costa Californiana, lo que por lo visto significaba blanco sobre blanco y madera a la deriva. Mi teléfono permaneció en silencio en mi bolso durante las siguientes 2 horas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una torre de cristal en el centro histórico, Carlos Vega estaba en la reunión de finanzas más aburrida de su vida cuando su portátil vibró con un nuevo correo. Miró el nombre del remitente. María Ruiz. Diseño en Málaga. Se detuvo. María Ruiz. M. Diseño. Ese nombre
Él me lo contó después y juro que, al principio, no me lo creí. Me decía, habías estado allí hacía 6 meses. Estabas esperando en la recepción de mi edificio, agachada, mirando una carpeta. Llevabas un vestido coral. Tenías el ceño fruncido y el labio inferior atrapado entre los dientes, completamente ajena al mundo. Parecías tan concentrada, tan real. La gente a mi alrededor siempre está actuando, haciendo una pose. Tú no. Tus manos trataban la carpeta con un cuidado que me decía que habías puesto tu alma en lo que había dentro. Me detuve sin querer. Tú levantaste la vista y nuestros ojos se encontraron. Fueron 3, quizás 4 segundos. Sonreíste. Una sonrisa educada, la que le das a un extraño en el ascensor. Tus ojos eran de un tono miel, cálidos bajo la luz del sol que entraba por los cristales. Y no tenías ni idea de quién era yo. Eso fue lo que me impactó. En esta ciudad donde todos saben mi nombre, mi familia, mi reputación, tú solo viste a un hombre de traje y le regalaste una sonrisa, porque eso es lo que hace la gente educada. Esa sonrisa se me quedó grabada. Me reí cuando me lo dijo. ¿Y por qué no viniste a saludar?, le pregunté. Ahí estaba yo, sola, perfecta para el abordaje. Él me explicó que en ese momento estaba enredado en una relación con Ana Ferrer, que era agotadora. Ella era la típica influencer que convertía cada momento en contenido para sus seguidores. Cada cena, cada viaje, cada instante privado se volvía público. No podía simplemente existir con ella. Tenía que ser un personaje en su historia. Carlos me dijo que quería dejarla, pero que ella era una reina del drama y él no tenía la energía. Meses después, por fin lo dejó. Y un mes después, recibió mi correo. Abrió el mío, lo leyó una vez, luego otra. Por fin vienes de visita. Ha pasado demasiado tiempo. Habitación de invitados. Obviamente, ella pensaba que él era otra persona, un amigo. Lo inteligente, lo racional, sería responder educadamente y hacerle saber que se había equivocado de persona. Pero pensó en esa sonrisa en el vestíbulo, en esos 6 meses preguntándose, ¿y sí? Y por primera vez en 2 años, era libre de hacer algo al respecto. Tecleó una respuesta. María, voy. Viernes, 8:00 p.m. El cielo sí ve. Le dio a enviar a las 3:57 p.m., 10 minutos después de que yo le hubiera mandado el mío. Cerró su portátil y le dijo a su contable, José, que por ese día habían terminado. José, que era su consigliere, y lo más parecido a un mejor amigo que tenía, lo miró desde el otro lado de la mesa de conferencias. ¿Estás bien? Estoy excelente. Nunca cortas las reuniones a la mitad. Acabo de hacerlo. Los ojos de José se entrecerraron. ¿Qué pasó? El momento. Finalmente, dijo Carlos. Yo, a medio camino de vuelta a casa, parada en un semáforo en la avenida de Andalucía, recordé que no había revisado mi correo desde que había enviado la invitación a cenar. Cogí mi teléfono. Un mensaje nuevo de Carlos. ¡Qué rápido!, pensé. Carlos Martínez nunca respondía tan rápido. Normalmente le tomaba 6 horas y 3 mensajes de seguimiento confirmar un plan. Abrí el correo. María, voy. Viernes, 8:00 p.m. El cielo, se ve. Me quedé mirando la pantalla. Se ve. Carlos Martínez firmaba sus correos como CM o a veces Gio desde la universidad y definitivamente no usaba puntos así. Los mensajes de Carlos Martínez eran todo en minúsculas y sin puntuación. Tenías que interpretarlos como papiros antiguos. Miré la dirección del remitente. Carlos Vega. Dios mío. Oh, Dios mío. El claxon detrás de mí sonó.
El semáforo estaba en verde. Conduje por la intersección en piloto automático. Mi cerebro a 1000 revoluciones. Carlos Vega. No Carlos Martínez. Carlos Vega, el promotor, el de cuyo edificio había trabajado hacía 6 meses. El proyecto de condominios de lujo en el centro histórico. Traté con su administradora de la propiedad todo el tiempo. Nunca conocí al hombre en persona, solo su nombre en el papeleo. Y el hecho de que había aprobado cada una de mis elecciones de diseño sin una sola revisión, lo que nunca pasaba, y yo había agradecido en privado no tener que sentarme en una reunión con algún promotor rico que quisiera explicarme mi propio trabajo. Y ahora le acababa de enviar una entusiasta invitación a cenar destinada a mi amigo de la universidad. Ponte guapo, habitación de invitados, no puedo esperar. Quería morirme. Llegué a mi edificio de apartamentos en La Malagueta, aparqué en mi plaza asignada y me senté en el coche, releyendo los correos. Había dicho que venía, había confirmado. Voy, viernes, 8 p.m. Quizás no se había dado cuenta de que era un error. Quizás pensaba que yo realmente lo había invitado a él. No, eso era estúpido. Nunca nos habíamos conocido. Tenía que saberlo. Pero entonces, ¿por qué confirmó? Tenía que arreglar esto. Subí a mi apartamento, dejé el bolso en la encimera de la cocina, abrí mi portátil y escribí el correo más profesionalmente apologético de mi vida. Estimado señor Vega, lamento mucho esto. Ese correo estaba destinado a un amigo, también llamado Carlos. Un terrible error por mi parte. Por favor, ignore la invitación a cenar. Le pido disculpas por cualquier confusión. Atentamente, María Ruiz M.R., Diseño Málaga. Lo leí 2 veces. Me aseguré de que sonara apropiadamente mortificada, pero a un profesional, y le di a enviar a las 6:34 p.m. Listo. Entendería, probablemente se reiría del asunto y seguiría adelante. Pedí comida tailandesa, me puse unos pantalones de chándal y estaba a la mitad de un episodio de algo que realmente no estaba viendo cuando mi portátil vibró. Nuevo correo de Carlos Vega. Lo abrí. María, demasiado tarde. Ya he cancelado mi agenda. Viernes 8 p.m. Allí nos vemos. C. Lo leí 3 veces. Demasiado tarde. Ya he cancelado mi agenda. Allí nos vemos. Eso no era una pregunta. Ni siquiera era una sugerencia. Era una declaración. Me levanté del sofá, fui a la cocina, leí el correo de nuevo en mi teléfono para asegurarme de no haberlo alucinado. No, seguía ahí, insistía en cenar conmigo. Un desconocido, después de que yo le hubiera dicho explícitamente que era un error. Mi cara me ardía. Debería estar molesta. Esto era insistente, presuntuoso, pero no estaba molesta. Estaba nerviosa y algo más que aún no estaba lista para nombrar. ¿Ya he cancelado mi agenda? ¿Quién decía cosas así? ¿Quién respondía a una invitación accidental cancelando su agenda? Llamé a Ana, mi mejor amiga. Ella contestó al segundo tono. Más te vale que sea bueno. Estoy en Pure Bar. Emergencia. Alguien ha muerto. ¿Quién? ¿Tu dignidad? Ana se rió. Peor, mi dignidad y mi orgullo. Invité a un cliente a cenar por accidente y ahora insiste en venir a pesar de que le dije que era un error. Silencio. ¿Qué cliente? Carlos Vega. ¿El Carlos Vega de Vega Promociones? ¿Lo conoces? Ana, todo el mundo lo conoce. Ese hombre es irracionalmente atractivo y probablemente posee la mitad de Málaga. ¿Cómo que lo invitaste a cenar? Le expliqué la confusión de los correos, el intento de corrección, la respuesta.
Ana se quedó en silencio exactamente 3 segundos. Luego, chica, ¿quiere cenar contigo? No, solo está siendo, no sé, educado. Demasiado tarde, ya he cancelado mi agenda, no es educado. Eso es, estoy haciendo tiempo para ti específicamente. Eso es interés. Es cortesía profesional. Léeme exactamente lo que dijo de nuevo. Le leí el correo. La respuesta de Ana fue inmediata. Ese es el correo más sexy que he oído en mi vida. Y ni siquiera me lo mandaron a mí. Vas a ir. No puedo simplemente... Es un cliente. Algo así. Quiero decir, trabajé en su edificio, pero nunca nos conocimos. Mejor aún, misterio, intriga, sin ataduras. Ponte el vestido negro. Ni siquiera sé qué aspecto tiene. Entonces te espera una sorpresa, porque yo lo he visto en eventos. Y confía en mí, sabrás exactamente qué aspecto tiene cuando lo veas. Pelo oscuro, alto, usa trajes como si los hubieran inventado específicamente para su cuerpo. Tiene ese rollo de poder tranquilo, muy de podría arruinarte la vida, pero primero te invito a cenar. Ana, eso no ayuda. Es extremadamente útil. Vas a cenar el viernes, te pones el vestido negro y vas a tener la mejor primera cita de tu vida con un hombre que respondió a tu correo con un voy, como si estuviera escribiendo la novela romántica más corta del mundo. No es una cita. Ana se rió. Sigue diciéndote eso. Después de colgar, me senté en mi sofá y miré mi portátil. Debería mandar otro correo, ser más firme, explicar que no me sentía cómoda, que no era apropiado, que apreciaba su interés, pero no, gracias. Abrí mi correo, empecé a escribir, lo borré, empecé de nuevo, lo borré de nuevo. La verdad era que no quería cancelar. La verdad era que había estado pensando en ese correo toda la tarde y cada vez que leía demasiado tarde, ya he cancelado mi agenda. Algo en mi pecho hacía ese estúpido aleteo que me negaba a reconocer. La verdad era que Ana tenía razón. Ese era el correo más sexy que había recibido. Y había recibido exactamente 0 correos sexys en toda mi vida. Así que quizás esto era solo una novedad, pero quizás no lo era. Cerré mi portátil. Vale. Viernes 8 p.m. El cielo de Málaga iría. Le explicaría la situación en persona como una adulta. Probablemente se reirían. Él sería perfectamente amable y normal, y esto se convertiría en una historia divertida que contaría en las cenas. Eso era lo que pasaría. Probablemente. Le mandé un mensaje a Carlos Martínez, el correcto. Oye, me surgió algo el viernes por la noche. ¿Podemos hacerlo el sábado en su lugar? Te explico luego. Me respondió inmediatamente. Sin problema. El vuelo se retrasó de todos modos. No llegaré hasta el sábado por la mañana. Momento perfecto. Bueno, eso lo arregló. El viernes llegó más rápido de lo que quería. Pasé todo el día distraída. Mandé a mi asistente a una visita de obra porque no confiaba en mí misma para tomar decisiones de diseño coherentes. Reorganicé el mismo juego de muestras de pintura 4 veces. Revisé mi correo cada 20 minutos, aunque no tenía motivos para esperar otro mensaje de Carlos Vega y ninguna idea de qué diría si lo recibía. A las 6 de la tarde, estaba en mi armario teniendo una pequeña crisis. Ana había dicho vestido negro. El vestido negro colgaba frente a mí, de largo midi, entallado pero no ajustado. Escote elegante, el tipo de cosa que funcionaba para cenas de clientes, pero que también lucía lo suficientemente bien para, digamos, una cita que no llamaba cita. Me lo puse, me miré en el espejo, me lo quité. Esto era ridículo. Esto no era una cita. Era una reunión de cortesía profesional
para aclarar un malentendido. Debería ponerme algo más casual. Menos me estoy esforzando. Más me lo puse sin pensar. Me puse un vestido diferente. Azul marino. Igualmente bonito, pero de alguna manera menos cargado. Me miré en el espejo de nuevo. Me lo quité. Volví a ponerme el vestido negro. Vale, el vestido negro, lo que sea. Era solo un vestido. Me peiné con ondas sueltas, más sencillo que mi estilo de trabajo habitual, pero más pulido que el de todos los días. Maquillaje natural, pero deliberado, joyas mínimas, tacones que hacían que mis piernas se vieran bien, pero no tan altos como para tambalearme. A las 7:30 estaba lista y tenía 45 minutos para entrar en pánico. Revisé mi reflejo una vez más. Estás estupenda, me dije. Estupenda de forma profesional. Todo está bien. Todo está bien. Mi teléfono vibró. Ana, más te vale que me mandes un informe completo. Además, si es horrible, estoy a una llamada de distancia y fingiré una emergencia. Sonreí a pesar de mis nervios. Eres la mejor. Lo sé. Ahora ve y déjalo sin aliento. Llegué a El Cielo de Málaga a las 7:50. El restaurante era exactamente tan hermoso como lo recordaba. Terraza, al aire libre, el horizonte de Málaga brillando contra el mar, luces de guirnaldas y palmeras, y el tipo de ambiente que cuesta dinero crear, pero que parecía sin esfuerzo. El anfitrión me recibió con el tipo de sonrisa que significaba excelente propina o conoce a alguien importante. Reserva para Ruiz, mesa de 2. Ah, sí, señorita Ruiz. El señor Vega llamó antes. Su mesa está lista. Mi cerebro se atascó en eso. ¿Él llamó antes? Seguí al anfitrión por el restaurante, pasando por mesas llenas de gente guapa, teniendo conversaciones bonitas, hasta una mesa en la esquina que tenía mejores vistas al mar que cualquier otra mesa del lugar. Y esta no era una mesa normal. Esta era una mesa de esta persona es importante. Su camarero estará con usted enseguida, dijo el anfitrión y me dejó allí, preguntándome en qué me había metido exactamente. Me senté, pedí agua, revisé mi teléfono. Mensaje de Carlos Martínez, el Carlos correcto. El vuelo aterrizó. Me quedo en un hotel cerca de la playa. Pensé en darte espacio ya que estoy aquí toda la semana. ¿Hacemos un brunch mañana? Le respondí rápidamente. Perfecto. 11 de hoy es USWAM. Te mando un sitio. Hecho. Con ganas de ponernos al día. Guardé mi teléfono en mi bolso, miré el mar e intenté recordar cómo respirar normalmente. Y entonces lo vi, caminando por el restaurante con una confianza que no exigía atención, pero la obtenía de todos modos. Traje gris oscuro, sin corbata, camisa blanca con el botón superior desabrochado. Alto, más ancho de hombros de lo que esperaba, cabello oscuro peinado de esa manera perfectamente sin esfuerzo, que probablemente requería productos y tiempo, pero que parecía como si simplemente se hubiera pasado los dedos por él. El anfitrión le estaba diciendo algo, pero yo no podía oírlo porque mi cerebro había dejado de procesar el sonido. Ana se había quedado corta. Este hombre no solo era atractivo, este hombre era el tipo de atractivo que te hacía olvidar cómo funcionar como una persona normal. Levantó la vista, hizo contacto visual, sonrió ligeramente y empezó a caminar hacia mí. Me puse de pie automáticamente, los nervios haciendo que mi cuerpo se moviera antes de que mi cerebro se diera cuenta. Señor Vega, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. María. No me tendió la mano, solo me miró directamente y sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Estás preciosa, sin preámbulos, sin charlas, solo eso.
Gracias, logré decir. No tenías por qué, quiero decir, esta mesa, llamar antes. Sí, tenía que hacerlo. Se sentó frente a mí y yo también me senté, porque estar de pie parecía raro ahora. Cancelé mi agenda, ¿recuerdas? Ese tono, tranquilo, seguro, con el justo toque de diversión para que no pudiera decir si me estaba tomando el pelo. El camarero apareció al instante. Señor Vega, lo de siempre, por favor. Carlos me miró. Vino. Asentí, sin confiar en mí misma, para formar palabras. Él pidió algo específico, caro, el tipo de cosa que pedías cuando sabías de vinos y no necesitabas consultar una lista. Después de que el camarero se fue, Carlos se recostó en su silla, completamente relajado, y dijo, «Así que, cuéntame sobre el otro Carlos». Parpadeé. Estoy tan avergonzada. Fue un error. Ya sé que fue un error. Te pregunto por él, no por el error, por él. Su tono era uniforme, curioso, sin juicio. Amigo de la universidad, dije. Carlos Martínez, está de visita en Málaga. No lo he visto en 5 años. Y lo invitaste a El Cielo de Málaga con una oferta de habitación de invitados. Muy generoso. Es un buen amigo. Solo un amigo. La pregunta quedó en el aire. Sí, dije. Solo un amigo. Bien. Una palabra, pero la forma en que la dijo, el ligero cambio en su expresión, me hizo dar un vuelco en el estómago. Llegó el vino. Pedimos comida. Elegí algo al azar porque no estaba procesando el menú. Solo asentía a lo que sonaba bien. Los primeros 30 minutos fueron sorprendentemente fáciles. Me preguntó sobre mi negocio y realmente escuchó. Preguntas de seguimiento que demostraban que había prestado atención, que recordaba detalles. Hablé del proyecto del centro histórico, de cuánto había apreciado trabajar con su equipo, de lo raro que era tener un cliente que no microgestionaba las decisiones de diseño. «Aprobaste todo lo que sugerí», le dije. «Eso nunca pasa. Me gustaba lo que sugerías. ¿Por qué iba a cambiarlo?» La mayoría de los clientes quieren sentirse involucrados. Yo estaba involucrado. Te contraté. Esa fue mi participación. Casi me río. Esa es una forma muy eficiente de trabajar. No me gusta perder el tiempo en cosas que no necesitan mi opinión. Tú eres la diseñadora. Yo no. Hablamos de Málaga. Llevaba aquí 3 años. A veces todavía me sentía nueva. Extrañaba Galicia en momentos extraños, pero amaba la energía de aquí. Él había crecido en Málaga. Tercera generación. Conocía la ciudad de una manera que yo envidiaba. «¿Qué echas de menos de Galicia?», me preguntó. «Cosas específicas. La forma en que suenan las tormentas allí, más pesadas de alguna manera. Las cenas de los domingos de mi madre. Toda la familia alrededor de una mesa». Hice una pausa. El espacio. Aquí todo parece que compite por tu atención. En casa podías simplemente existir sin el ruido. Podrías tener eso aquí. Solo tienes que saber dónde buscar. Muéstrame algún día. Él sonrió. «Lo haré». «¿Y tú?», le pregunté. «Creciste aquí, pero tu familia es italiana. ¿Te sientes más malagueño o más italiano?» «¿Ambos? ¿Ninguno?». Lo consideró. Mi abuela hablaba más italiano que español hasta que murió, pero nunca he estado en Italia. Mi padre siempre decía que ahora éramos españoles, que mirar hacia atrás era sentimental, pero luego hacía la salsa de tomate de los domingos exactamente como le enseñó su madre y se negaba a llamarla salsa. «¿La haces tú? ¿La salsa?». «Sí, todos los domingos. Mi madre me desheredaría si no lo hiciera». Qué tierno. Es supervivencia,
No decepcionas a María Vega y vives para contarlo. Me reí. ¿Es aterradora? Extremadamente. La conocerás algún día y lo entenderás. La suposición en eso, la casual inevitabilidad del algún día, hizo que algo cálido se extendiera por mi pecho. ¿Y tu familia? Preguntó. Dijiste que echas de menos las cenas de los domingos. Mis padres siguen en Galicia, un pueblo pequeño. Todo el mundo se conoce. Mi padre tiene una ferretería. Mi madre da clases en preescolar. No entendieron por qué quería irme, pero me apoyaron de todos modos. ¿Saben que estás aquí esta noche? Saben que tenía planes para cenar. No saben que es contigo específicamente. ¿Por qué no? Porque aún no sé qué es esto, y mi madre me hará 1000 preguntas para las que no tengo respuestas. ¿Qué quieres que sea? Encontré su mirada. Algo real. Bien, dijo. Ya, Sfedi, eso es lo que quiero yo también. Llegó la comida. Estaba buena. Apenas la probé porque sentarme frente a Carlos Vega acaparaba toda mi atención disponible. La forma en que me miraba cuando hablaba, atención plena, sin teléfono, sin mirar alrededor del restaurante, solo concentrado. La forma en que sonreía, pequeña y genuina, cuando hacía una broma sobre uno de mis clientes más difíciles. La forma en que su mano reposaba cerca de la mía en la mesa, sin tocar, pero lo suficientemente cerca como para que yo fuera consciente de ello. ¿Puedo preguntarte algo? Dije a mitad de la cena, envalentonada por el vino y el hecho de que esto ya estaba tan lejos de lo normal que bien podía comprometerme. Lo que sea. ¿Por qué viniste esta noche? Sabías que era un error. Carlos dejó su copa, me miró directamente. Te vi hace 6 meses en el vestíbulo de mi edificio. Estabas entregando algo. Se me cortó la respiración. ¿Recuerdas eso? Te recuerdo a ti. Yo había estado allí quizás 10 minutos esperando al administrador de la propiedad. Apenas me había fijado en nadie más. Pasé por tu lado, continuó. Levantaste la vista, sonreíste. No tenías ni idea de quién era yo. No la tenía, admití. Por eso te recordé. Sonreíste porque eres educada. No porque quisieras algo. No porque reconocieras mi nombre. Solo una sonrisa. No supe qué decir a eso. Quise detenerme. Dijo. Preguntar tu nombre. No pude. ¿Por qué no? Estaba en una relación. Estaba terminando, pero aún no había terminado. Mal momento. Ana Ferrer, dije antes de poder detenerme. Su ceja se levantó. ¿Sabes lo de Ana? Todo el mundo en Málaga sabe lo de Ana. Tiene 500,000 de seguidores en Instagram. Terminamos en marzo, corrigió. Lo siento. No lo estoy. Era tóxica. 2 años de performance art. Agotador. Me sorprendió su honestidad. La mayoría de la gente no hablaba así en un primer encuentro. Así que cuando enviaste ese correo, continuó Carlos, y vi tu nombre, María Ruiz, MR Diseño, recordé a la mujer del vestíbulo, la que no pude perseguir hace 6 meses. Y ahora el momento es diferente, dije en voz baja. Ahora el momento es perfecto. El aire entre nosotros cambió, más denso, más cargado. Por eso dijiste demasiado tarde, dije. Por eso dije demasiado tarde. No iba a perder la oportunidad 2 veces. Mi corazón hacía algo complicado. Hablamos durante el postre, que compartimos sin discutirlo, simplemente automático. Su tenedor y el mío buscando el mismo plato como si hubiéramos hecho esto antes. Aprendí que había crecido en Málaga, pero que su familia era del norte de Italia, 3 generaciones atrás. Que había estudiado negocios en la UMA, que había tomado las riendas de las operaciones familiares a los 28 años y pasado la última década construyendo algo más grande, más legítimo,
aunque era cuidadoso con los detalles de una manera que me causaba curiosidad. Aprendí que me había mudado a Málaga por impulso después de una mala ruptura, que había iniciado mi negocio de diseño con dinero ahorrado de 2 años trabajando para otra persona, que lo había construido todo yo sola a base de llamadas en frío y el boca a boca, que echaba de menos a mis padres, pero no extrañaba el pueblo pequeño, que quería diseñar hoteles algún día, grandes proyectos, espacios que hicieran sentir algo a la gente. Lo harás, dijo. Eres lo suficientemente buena. No has visto la mayor parte de mi trabajo. He visto suficiente y he oído el resto. Tienes una reputación. Me ruboricé con algo que no era vergüenza, sino más bien orgullo. El restaurante empezaba a vaciarse. Tarde ya, pasadas las 10. Debo decirte algo, dijo Carlos, y su tono cambió. Más serio. Se me tensó el estómago. ¿Qué? El negocio de mi familia no es solo desarrollo inmobiliario. Esperé. Estamos involucrados en otras operaciones, cosas que existen en zonas grises legalmente, lo han sido durante generaciones. Lo entendí de inmediato. ¿Me estás diciendo que estás en la mafia? Esa es una palabra dramática, pero sí. Silencio. Él me observaba, esperando. La mayoría de las mujeres, le había dicho una vez a José, o huyen o lo romantizan. Ninguna reacción es útil. Yo pensé y luego dije, ¿implica herir a gente inocente? ¿Tráfico de drogas a niños? No, tenemos reglas, líneas que no cruzamos. Asentí lentamente. De acuerdo. Parpadeó. ¿De acuerdo? Quiero decir, lo sospechaba, la forma en que la gente te trata aquí, esta mesa. No consigues esta mesa solo con bienes raíces. Casi se rió. ¿Estás preocupada? Preguntó. ¿Debería estarlo? ¿Vas a hacerme daño? Nunca. Entonces no estoy preocupada. Todo el mundo tiene complicaciones familiares. Las tuyas son simplemente más intensas que la mayoría. Me miró como si acabara de decir algo extraordinario. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio, aunque me reservo el derecho de asustarme más tarde, cuando esto se asimile por completo. Extendió la mano por la mesa, tomó la mía. Su palma estaba cálida, su agarre firme, pero suave. Para que conste, eres la primera persona a la que se lo cuento en una primera cita. ¿Esto es una cita? Pregunté, aunque lo sabía. María, cancelé mi agenda, insistí en venir después de que intentaras cancelar, conseguí la mejor mesa de Málaga y acabo de confesar que estoy en la mafia. Sí, esto es una cita. Sonreí. Entonces es la mejor primera cita que he tenido en mi vida. Para cuando salimos de El Cielo, eran casi las 11. El aparcacoches trajo su coche, un Mercedes clase S negro con chofer esperando. Déjame llevarte a casa, dijo Carlos. Tengo mi coche. Déjalo, haré que alguien te lo traiga mañana. No era una pregunta, era una oferta enmarcada como certeza. Debería haber discutido. No quise. Vale. El chofer era José, a quien Carlos me presentó como su consigliere. José asintió, respetuoso pero evaluador, y tuve la sensación de que me estaban juzgando. Le di la dirección de mi apartamento en La Malagueta. Un buen edificio, pero no de lujo. En el coche nos sentamos cerca, sin tocar, pero conscientes. Las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad. El tráfico nocturno de Málaga, el aire húmedo, la sensación de posibilidad flotando entre nosotros. ¿Cuándo puedo verte de nuevo, Preguntó. ¿Quieres verme de nuevo? María, llevo 6 meses queriendo verte de nuevo. Así que sí, mañana. Sonrió. Mañana te recojo al mediodía. Ponte algo cómodo. ¿A dónde vamos? Sorpresa.
José aparcó fuera de mi edificio. Carlos me acompañó hasta la entrada. Gracias por esta noche, le dije, por venir, por ser sincero. Gracias por no huir cuando te hablé de mi familia. Estábamos muy cerca ahora, la puerta detrás de mí, él delante. Debería irme, dije. No me moví. Deberías. Estuvo de acuerdo. Se acercó más. Su mano subió, acarició mi cara, suave pero deliberada, pidiendo permiso sin palabras. Carlos, susurré, dime que no y me detendré. No dije que no, me besó. Lento, profundo, el tipo de beso que se sentía como una declaración, una promesa, una pregunta, todo a la vez. Respondí sin pensar, mis manos encontrando su pecho, sintiendo su latido bajo mis palmas. Se apartó un momento, apoyó su frente en la mía. Mañana, dijo en voz baja. Mañana. Hice eco. Esperó a que yo estuviera dentro, a que las luces de mi apartamento se encendieran 3 pisos más arriba antes de volver al coche. José lo miró por el retrovisor. ¿Te gusta? Más que gustarme. Después de una cena, después de 6 meses pensando en ella, al día siguiente me recogió al mediodía en un coche diferente, ropa informal, gafas de sol y me llevó a los jardines de la Concepción. Caminamos durante horas. Los jardines estaban menos concurridos de lo que esperaba para un sábado, probablemente porque ya rozaba los 32 grados y la humedad era tal que mi vestido de verano se me pegó a la espalda en 15 minutos. Pero a Carlos no parecía molestarle. Simplemente se subió las mangas y mantuvo su mano ligeramente en la mía mientras paseábamos por secciones de laberintos de setos y fuentes que llevaban allí más tiempo del que cualquiera de nosotros había vivido. Cuéntame algo que nunca le hayas contado a nadie, dijo mientras nos deteníamos cerca de una fuente donde delfines de piedra saldaban permanentemente del agua de piedra. Eso es mucho pedir para una segunda cita. Nos saltamos muchos pasos normales. Podríamos seguir así. Lo pensé. Vale. Cuando me mudé por primera vez a Málaga, lloré todas las noches durante 2 semanas seguidas. Pensé que había cometido un error enorme. Pensé que había dejado todo lo seguro y familiar para nada. ¿Qué cambió? Mi primera clienta, esta mujer que tenía un hotel boutique en Puerto Banús, se arriesgó conmigo cuando apenas tenía portafolio, me dijo que diseñara el vestíbulo como quisiera, dijo que confiaba en mi visión. Hice una pausa, nadie me había dicho eso antes, que confiaba en mi visión. ¿Y le demostraste que tenía razón? El hotel apareció en Architectural Digest 6 meses después, así que sí. Me sonrió con orgullo genuino en su expresión. Tu turno, dije. Cuéntame algo. Empezamos a caminar de nuevo, siguiendo un sendero que se curvaba hacia el agua. Cuando mi padre murió, dijo Carlos después de un momento, heredé todo a los 28 años. El negocio, las responsabilidades, las expectativas. Todo el mundo me decía que estaba listo. Yo no lo estaba. Pero lo hiciste de todos modos. ¿Qué otra opción tenía? No puedes alejarte de la familia. Podrías haberlo hecho. No, no pude. Así no funciona en mi mundo. ¿Te arrepientes? Se quedó en silencio por un momento. Luego, no, pero a veces me pregunto, ¿quién habría sido si hubiera tenido la opción? Le apreté la mano. Creo que habría sido exactamente quien eres, solo con menos peso sobre tus hombros. Quizás. Había organizado un almuerzo tipo picnic, con champán de catering, una manta en una sección privada que claramente había pagado para reservar, porque había un discreto cartel que decía evento privado y un guardia de seguridad que nos asintió al acercarnos. Esto es excesivo, dije, pero sonreía mientras me quitaba los zapatos y me acomodaba en la manta.
Acostúmbrate. La comida era perfecta, fruta y queso y sándwiches hechos con un pan tan bueno que parecía que la abuela italiana de alguien lo había horneado esa mañana. El champán estaba frío y crujiente y me hizo sentir agradablemente relajada, cálida por el sol y el alcohol y la forma en que me miraba. «¿Puedo preguntarte por Ana?», dije después de haber terminado de comer, recostada en la manta y observando las nubes pasar. «Puedes preguntar lo que quieras. ¿Por qué te quedaste 2 años si era tan malo?». Se quedó en silencio un momento, acostado a mi lado pero sin tocarme, ambos mirando al cielo. Al principio no fue malo, o quizás sí y yo no lo vi. Era guapa y divertida y decía que sí a todo. Pensé que eso era lo que quería, alguien que encajara fácilmente en mi vida. Pero ella no encajaba en mi vida. Ella quería representar una versión de ella. Todo era contenido para sus seguidores. Cada cena, cada vacación, cada momento privado se hacía público. No podía simplemente existir con ella. Tenía que ser un personaje en su historia. Eso suena agotador. Lo fue, pero irme significaba lidiar con las consecuencias, las publicaciones, las llamadas, las preguntas. Seguía pensando que lo haría más tarde, cuando el trabajo se calmara, cuando tuviera energía. Se giró para mirarme. Y entonces te vi en ese vestíbulo y me di cuenta de que solo estaba poniendo excusas, que la verdadera razón por la que me quedé era porque no tenía una razón para irme. Y ahora sí la tengo. Nos besamos entonces, suave y lento, con sabor a champán y fresas. Y cuando se volvió hacia mí, yo fui con facilidad, mi mano encontrando su mandíbula, su cabello, atrayéndolo más cerca. Caminamos de vuelta por los jardines eventualmente, su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza ocasionalmente apoyada en su hombro cuando nos deteníamos a mirar algo. Se sentía fácil, natural, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años en lugar de días. Nos besamos contra un muro del jardín, ocultos de los caminos principales, mi espalda contra la piedra y sus manos en mi cabello, y todo se sintió inevitable de la mejor manera. En 2 semanas éramos inseparables. Me recogía del trabajo. Yo aparecía en su oficina con café. Cenábamos en su ático y él cocinaba auténtica comida italiana que le había enseñado su madre. Y era mejor que cualquier restaurante. A las 3 semanas, después de la cena y el vino, y una conversación que se extendió más allá de la medianoche, no llegamos a su dormitorio. El sofá estaba más cerca. Yo había estado pensando en esto desde aquel primer beso fuera de mi edificio. Quizás desde el vestíbulo hacía 6 meses, si soy honesta, quizás desde la primera respuesta a mi correo. Él fue cuidadoso, atento. Me preguntó cómo estaba sin hacerlo incómodo. Yo respondí con un entusiasmo que nos sorprendió a ambos. Después, envueltos en una manta en su sofá obscenamente caro, dije, «Eso fue mejor que el correo». Él se rió. «¿Qué correo?». «Demasiado tarde. Ya he cancelado mi agenda». Me besó el hombro. «El mejor correo que he enviado». Una semana después, en una fiesta de la industria a la que lo había invitado, otro diseñador intentó ligar conmigo. No se dio cuenta de quién era Carlos. Se acercó demasiado, se puso demasiado familiar. La respuesta de Carlos fue tranquila, educada, mortalmente silenciosa. «Está conmigo». El hombre retrocedió inmediatamente. En el coche después le dije, «Eso fue sexy, yo siendo posesivo, tú siendo tranquilo al ser posesivo». Me acercó más. «No comparto». «Bien». Volvimos a su casa. No me fui hasta la mañana.
A las 4 semanas, un domingo por la mañana en mi apartamento. El sol entrando por las ventanas. Café hirviendo. Yo estaba leyendo algo en mi teléfono y él simplemente me observaba, pensando en lo fácil que se sentía todo. Te quiero, dijo. Levanté la vista, sorprendida, pero no infeliz. Dilo de nuevo. Te quiero. Dejé mi teléfono, me subí a su regazo, lo besé suavemente. Yo también te quiero. Esa noche me llevó a cenar el domingo a casa de su madre. María Vega era cálida, acogedora, observadora. Me preguntó sobre mi trabajo, mi familia, mis intenciones, aunque esto último fue sutil. Después, en la cocina, María apartó a Carlos. Es buena para ti, real, no actuando. Quédatela. Lo haré. La semana 5 empezó normalmente. Martes por la tarde, yo trabajando en una cafetería de Antequera, concentrada en una propuesta. Una voz que no reconocí dijo, así que tú eres la razón por la que por fin la dejó. Levanté la vista. Ana Ferrer, alta, rubia, reina del hielo, guapa, perfecta para Instagram. Perdonen. Carlos Vega, tú eres la razón por la que por fin tuvo los huevos de dejarme. Cerré mi portátil. No conocí a Carlos hasta hace un mes. Lo que haya pasado entre ustedes dos no tuvo nada que ver conmigo. Te vio hace 6 meses. Mencionó a una diseñadora, una chica guapa en el vestíbulo. Ya sabes, los celos en su voz eran afilados. Entonces, sabes que fue solo un momento. No pasó nada porque yo todavía estaba allí, pero te quería. Podía notarlo. Me puse de pie. Ana, siento que tu relación terminara, pero eso es entre tú y Carlos. Yo no soy parte de eso. Ahora sí que eres parte. ¿Crees que lo conoces? No. ¿Crees que puedes manejar su mundo? No puedes. Yo no pude. Y estoy acostumbrada a hombres peligrosos. Me sé cuidar. Ana sonrió sin calidez. Ya veremos. Dale 2 meses. Estarás exactamente donde yo estaba, preguntándote por qué es frío, distante, te excluye. Es lo que él hace. Se fue. Volví a sentarme, sacudida. Esa noche en casa de Carlos le conté. Conocí a Ana hoy. Se quedó completamente quieto. ¿Dónde? ¿Cafetería? Ella me encontró. ¿Qué te dijo? Le repetí la conversación. Su expresión se ensombreció. Yo me encargo. Carlos, no necesito que luches mis batallas. No tiene por qué acercarse a ti. No tiene por qué amenazarte. No me amenazó, me advirtió sobre... ¿Sobre qué? Que alejas a la gente, te vuelves frío y distante. Largo silencio. Se acercó, me tomó las manos. ¿Hice eso con Ana? Sí, porque no la quería allí. Quería distancia. Hizo una pausa. No quiero distancia de ti. Te quiero más cerca cada día. Prométemelo. Te lo prometo. Ana no sabe nada de nosotros, de lo que es esto. Me besó, demostrándolo. A los 2 meses, principios de junio, una tarde en el balcón de su ático, la ciudad extendida bajo nosotros. Lo dijo. Vente a vivir conmigo. Me giré para mirarlo. ¿Qué? Tu alquiler termina el mes que viene. Vente a vivir conmigo. Quédate aquí. Carlos, eso es muy rápido. Llevamos 2 meses juntos. Llevo 8 meses queriéndote. No me parece rápido. Lo consideré. ¿Y si no funciona? Entonces lo resolvemos. Pero no creo que no vaya a funcionar. Creo que esto es, tú eres. Lo miré. Este hombre que había cancelado su agenda por un correo equivocado, que había esperado 6 meses el momento adecuado, que me amaba por completo. Vale, vale. Sí, me mudo.
Me besó, me levantó, me reí, me llevó dentro. 3 meses después, septiembre, nuestro ático, luz de la mañana, cocina. Yo estaba preparando café. Su cuchara era mía ahora. Él se acercó por detrás, me rodeó con los brazos por la cintura. Buenos días. Buenos días. Me besó el cuello. Tengo una reunión a las 10. Yo tengo una presentación a un cliente a las 11. Cena esta noche, en ese sitio que querías probar. Perfecto. Normal, doméstico, nuestro. Esa noche, nuestro restaurante favorito. Una mesa en la esquina que también se había vuelto nuestra, dijo. Estaba pensando en cómo empezó todo esto. Correo equivocado, identidad confundida. Pensaste que yo era otra persona. El mejor error que he cometido. Sabía que era un error. Vine de todos modos. ¿Por qué? Porque 6 meses de preguntarme y si fue suficiente. No iba a perder la oportunidad. Y ahora me despierto a tu lado. Vuelvo a casa contigo. Construyo una vida contigo. Hizo una pausa. La mejor decisión que he tomado. Extendí la mano por la mesa, le tomé la mano. Te quiero. Yo te quiero más. Imposible. Me sonrió. Esa sonrisa reservada solo para mí. ¿Y hoy qué? Pues no lo sé, la verdad. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces la incertidumbre, el mundo de Carlos, me da miedo, y pienso que quizás cometí un error. Probablemente ambas cosas son ciertas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto, las cosas no son lineales como en un cuento. Pero es mi vida, y es real, y eso supongo es más de lo que jamás hubiera